Nunca olvidaré la manera en la que mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Estábamos sentados en la mesa del comedor, un viernes cualquiera, cuando mi esposa me tomó de la mano, sonrió con nerviosismo y me dijo: «Amor, estoy embarazada». Lo dijo como quien entrega la mejor noticia del mundo, esperando lágrimas de felicidad, un abrazo, quizá hasta un grito de alegría. Pero yo no reaccioné. No podía. Mi corazón se detuvo en seco y mis pensamientos se bloquearon, porque había algo que ella parecía haber olvidado, o que había decidido ignorar. Yo soy estéril. No era un secreto, ni mucho menos. Lo supe hace 4 años, después de incontables pruebas médicas, cuando decidimos buscar ayuda, porque queríamos tener hijos, y nada funcionaba. El doctor fue claro: mis espermatozoides no eran viables. No había tratamiento, no había operación que lo solucionara. Y recuerdo con nitidez la noche en la que lloramos juntos en la cama, abrazados, aceptando que tal vez nunca seríamos padres. Por eso, cuando escuché esas palabras salir de su boca, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, pregunté con voz quebrada, incapaz de fingir sorpresa o emoción. Ella frunció el ceño como si no entendiera mi reacción. «Estoy embarazada, amor. Vamos a ser papás», repitió, y sus ojos brillaban de una forma que, en cualquier otra circunstancia, me habría conmovido. Pero no esta vez. No cuando la única conclusión lógica era que ese hijo no podía ser mío. Me levanté de la mesa de golpe, la silla rechinó contra el suelo, y caminé hacia la ventana para respirar. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Eso es imposible», murmuré casi para mí mismo, con la vista perdida en la calle oscura. Detrás de mí, la escuché reír nerviosa. «¿Imposible? ¿De qué hablas?» Sé que fue inesperado, pero pasó. Y deberíamos estar felices, ¿no? Me giré hacia ella, y creo que por primera vez en nuestra relación la miré con odio o algo muy parecido. «Yo soy estéril», escupí cada palabra con rabia contenida. «Lo sabes, María. Lo sabes mejor que nadie». El rostro de mi esposa palideció, sus labios se abrieron como si buscara una respuesta rápida. Una excusa. Cualquier cosa que le permitiera salir de esa trampa. Pero no dijo nada, y en su silencio encontré la confirmación de mis peores sospechas. El mundo entero parecía haberse detenido. Cada recuerdo, cada momento compartido, cada sonrisa, se teñía de duda. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada noche mientras ocultaba algo así? Me desplomé en el sillón con las manos en la cara, intentando no gritar. Ella se acercó, quiso tocarme, pero yo me aparté con brusquedad. «Dime la verdad», le exigí, con una voz que ni siquiera parecía mía. «¿De quién es?». Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero lo que más me enfureció fue que no lo negó. Guardó silencio durante unos segundos eternos, y finalmente susurró: «No quería que lo supieras así». Esa frase me atravesó como una bala. Había confesado sin decirlo directamente. Había otro hombre. Otro en nuestra vida, en nuestro matrimonio. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que me iba a reventar en el pecho. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?», pregunté con un tono que sonaba más a sentencia que a pregunta. Ella rompió a llorar, y entre sollozos murmuró algo que apenas pude entender. No fue planeado. Yo me sentía sola. No podía escucharla. Cada palabra suya me hacía imaginarla con otro hombre, riendo, besándose, compartiendo lo que se suponía era solo mío. Me levanté otra vez, esta vez con la decisión de salir de la casa antes de perder la razón. Pero cuando puse la mano en la puerta, escuché algo que me paralizó. «Él no sabe que estoy embarazada». Me giré lentamente. Mis ojos la taladraban con furia y desesperación. «¿Quién?», le grité. «Dime quién es ese hijo de puta». Ella se cubrió el rostro con las manos y negó con la cabeza. No quería decirlo. No podía. Y esa resistencia solo encendió más mi rabia. Ese viernes por la noche, mi vida perfecta se había convertido en un infierno. Y yo sabía que lo peor apenas comenzaba. No dormí esa noche. No podía. Me quedé en el sillón, con la mirada clavada en el techo, escuchando los sollozos de María en la habitación. La rabia me quemaba por dentro, pero había algo peor que la furia, la incertidumbre. Necesitaba saber quién era él.
Necesitaba ponerle nombre y rostro al hombre que me había robado todo. Cuando amaneció, me levanté sin saludarle y me metí a la ducha. El agua helada me devolvió un poco de claridad, pero no la suficiente. María estaba en la cocina, con los ojos rojos, intentando comportarse como si todo siguiera igual. Me puse la camisa, el reloj, y antes de salir le dije, sin mirarla, voy a descubrirlo, y cuando lo haga, no habrá marcha atrás. No respondió. Se quedó en silencio, con la cabeza baja, y yo salí dando un portazo. Ese día en la oficina, fue un infierno. No podía concentrarme, apenas atendí llamadas, y cada correo que recibía lo ignoraba. Mi cabeza estaba en otra parte. Empecé a repasar mentalmente los últimos meses, sus salidas con amigas, las veces que se quedaba más tarde en el trabajo, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Todas las piezas encajaban, pero aún me faltaba la más importante, el nombre del traidor. Esa misma tarde decidí que no iba a esperar a que ella hablara. Tomé su celular mientras se duchaba. Tenía clave, pero eso no me detuvo. Después de 11 años juntos conocía sus contraseñas como la palma de mi mano. La pantalla se desbloqueó y, de inmediato mis ojos recorrieron sus conversaciones. Ahí estaba. Un número sin nombre, con mensajes recientes. No se necesitaba ser un genio para notar lo que pasaba. Te extraño. No dejo de pensar en lo de anoche. Pronto estaremos juntos, lo prometo. Las palabras me ardían en la piel. Pasé las fotos con la mano temblando. No había nada explícito, solo imágenes de ella sonriendo, selfies en lugares que decía visitar conmigo, pero ahora sabía que eran mentiras. Sentí náuseas. Cerré el celular de golpe y lo dejé en la mesa justo antes de que ella saliera del baño. Fingí estar leyendo el periódico, aunque por dentro estaba deshecho. ¿Vas a cenar?, preguntó con la voz tímida, como si midiera cada palabra. No tengo hambre, respondí sin levantar la vista, y así pasó la noche, en un silencio insoportable. Durante los siguientes días, me dediqué a observarla en secreto. Analizaba cada gesto, cada salida, cada llamada. No sabía todavía quién era él, pero estaba seguro de que lo descubriría. No podía permitir que siguiera engañándome en mi propia casa. Una noche, cuando ella se quedó dormida, revisé su celular de nuevo. Esta vez encontré algo más. Una cita. El mensaje decía claramente: el viernes, mismo lugar de siempre. No tardes. Ese fue el detonante. No iba a seguir sufriendo en silencio. No iba a ser el idiota que todos señalaban a sus espaldas. Tomé la decisión. Iba a seguirla. El viernes llegó, y mis manos sudaban como nunca. Fingí que iba a trabajar hasta tarde, y esperé a que ella se arreglara. Llevaba un vestido que nunca usaba conmigo, un perfume diferente, y una sonrisa nerviosa que intentaba disimular. Dijo que se vería con Carla, su mejor amiga, pero yo sabía la verdad. Cuando salió de la casa esperé unos minutos y luego la seguí en el coche, con las luces apagadas y el corazón golpeando como un tambor. La vi entrar a un restaurante discreto, de esos donde las parejas buscan intimidad. Me estacioné a unos metros y esperé, conteniendo la respiración, hasta que apareció. El hombre. No era un desconocido. Eso fue lo que me destruyó aún más. Lo reconocí en el acto. Era alguien cercano, demasiado cercano. Sentí que el mundo se me venía abajo. Vi cómo él la abrazaba, cómo ella reía como no lo hacía conmigo desde hacía años. Vi cómo se tomaban de la mano y se miraban a los ojos con esa complicidad que antes era nuestra. No soporté más. Bajé del auto, con la furia cegándome, y caminé hacia la entrada del restaurante. Cada paso era un eco de la traición. Estaba a punto de entrar, de gritar sus nombres, de arruinarles esa cita clandestina, cuando de pronto me detuve. Algo en mí dijo que debía esperar. Que el golpe sería más fuerte si descubría todo con calma, si los dejaba creer que estaban a salvo. Me regresé al coche, apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y juré en silencio que no iba a descansar hasta destruirlos a los dos. Lo que no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir sería mucho peor de lo que imaginaba. Durante todo el fin de semana la imagen de ese hombre abrazando a mi esposa se repitió en mi cabeza como una película maldita. No podía comer, no podía dormir, apenas podía mantenerme en pie, sin sentir que la rabia me consumía.
Y lo peor era que lo conocía. No era un extraño. No era un vecino cualquiera. Era mi mejor amigo Daniel. El hombre con el que crecí, con el que compartí secretos de adolescencia, con el que celebré triunfos y lloré derrotas. El mismo que estuvo de padrino en mi boda, que me abrazó cuando recibí el diagnóstico de esterilidad, que juró estar a mi lado siempre. Ese era el traidor. El padre del hijo que mi esposa llevaba en el vientre. La revelación me destrozaba y, al mismo tiempo, me daba una fuerza oscura. La rabia dejó de ser confusión para convertirse en un plan. El lunes por la noche, fingí normalidad. Llegué a casa con una bolsa de pan, saludé con un beso frío en la mejilla a María y me senté en la mesa. Ella parecía aliviada de que yo estuviera menos hostil. Quizá creyó que el tiempo me había hecho aceptar la situación. No tenía idea de lo que se avecinaba. Te invité a alguien a cenar, le dije de pronto, mientras partía el pan con las manos. ¿A quién? Preguntó con un hilo de voz. A Daniel. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar cómo se le caía el tenedor sobre el plato. La vi tragar saliva, palidecer, y mirar hacia la puerta como si buscara escapatoria. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Balbuceó. Quiero que hablemos los tres, respondí, sonriendo con un gesto que estaba lejos de ser amable. Ella no alcanzó a reaccionar, porque el timbre sonó. Me levanté, caminé con calma y abrí la puerta. Ahí estaba él, con su sonrisa confiada, esa misma que tantas veces me dio seguridad. Pero esta vez, al mirarlo, solo sentí asco. «Pasa, hermano», dije con un tono helado. Daniel entró, saludó con un abrazo forzado y se sentó. María apenas podía respirar. Yo, en cambio, disfrutaba cada segundo de la tensión. La cena fue un teatro grotesco. Yo hacía preguntas triviales, fingía reír, mientras ellos se miraban de reojo con miedo. La incomodidad era palpable, un veneno que se extendía por la habitación, y cuando el silencio ya era insoportable, solté la bomba. María está embarazada. Daniel tosió, casi atragantándose. María lo miró horrorizada, rogándole con la mirada que no dijera nada. Yo los observaba como un verdugo antes de la ejecución. Lo curioso, continué, es que yo soy estéril. Ya lo saben, ¿no? El doctor fue muy claro. No hay milagros posibles. El silencio fue sepulcral. María empezó a llorar. Daniel se removía en la silla, incapaz de sostenerme la mirada. Así que me pregunto. Dije, inclinándome hacia adelante. ¿Quién de ustedes dos va a decirme la verdad primero? María se tapó la cara con las manos, incapaz de hablar. Daniel, en cambio, respiró hondo y bajó la cabeza. Perdóname, hermano, susurró, y esas dos palabras fueron como gasolina en el fuego de mi rabia. Me levanté de golpe y le di un puñetazo que lo tiró al suelo. María gritó, se levantó para detenerme, pero la aparté de un empujón. Daniel sangraba del labio y me miraba con una mezcla de culpa y miedo. Eras mi hermano. Rugí. Confiaba en ti más que en nadie, maldito. No fue planeado. Balbuceó tosiendo. Todo empezó después de que supimos lo de tu esterilidad. Ella estaba destrozada. Yo traté de consolarla y pasó. No quería que fuera así, te lo juro. Las palabras me sonaban huecas, excusas baratas. ¿Consolarla? ¿Era eso lo que llamaba meterse en mi cama, en mi vida, en mi futuro? María lloraba sin parar, intentando tocarme el brazo. Por favor, entiéndelo. Yo me sentía sola, rota. Daniel estaba ahí, y yo. ¡Cállate!, grité, apartándome de ambos. Los miraba y apenas los reconocía. La mujer que juró amarme. El amigo que juró nunca traicionarme. Juntos, compartiendo lo más sagrado. Y ahora, con un hijo de por medio. El aire se volvió irrespirable. Sentía que me faltaba oxígeno, que el corazón me estallaría. Tomé mis llaves. Caminé hacia la puerta y antes de salir, les dije con una calma aterradora. Disfruten su felicidad. Pero les juro que esto no termina aquí. Salí y cerré la puerta con un portazo que resonó como un trueno. Esa noche manejé sin rumbo durante horas, con la mente en blanco y la furia gobernando cada fibra de mi ser. Ya no era solo un hombre traicionado, era alguien al que habían arrancado todo, alguien que no tenía nada más que venganza en el horizonte. Y sabía exactamente por dónde empezar.
Pasaron 3 días desde aquella cena maldita. 3 días en los que no volví a la casa, ni contesté llamadas, ni quise ver a nadie. Dormía en el coche, en moteles baratos, bebiendo más de lo que debía, alimentando mi odio como un fuego al que le echaba gasolina. En mi celular se acumulaban los mensajes de María. Perdóname, amor, por favor. Necesitamos hablar. No me dejes sola en esto, y de Daniel también. Hermano, no fue mi intención. Te lo juro, la amo, pero jamás quise hacerte daño. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglarlo? ¿Cómo se arregla una puñalada al corazón? ¿Cómo se reconstruye la confianza? Después de que 2 de las personas más importantes en tu vida deciden traicionarte a escondidas. Yo ya no era el mismo. Algo en mí se había roto para siempre. El viernes siguiente, decidí que era momento de terminar con todo. Los cité en la casa, los 2 juntos, a las 8 de la noche. Les mandé un mensaje breve. Hoy hablaremos, los espero. Cuando llegué, ya estaban ahí, sentados en la sala como 2 criminales esperando su sentencia. María tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Daniel me miraba con culpa, pero también con un aire desafiante, como si quisiera hacerme entender que ya había ganado. Me senté frente a ellos, y por primera vez en días, hablé con calma. He tenido mucho tiempo para pensar, y quiero que me respondan con la verdad. ¿Piensan estar juntos? Se miraron entre ellos, como si se comunicaran sin palabras. Finalmente, fue Daniel quien habló. Sí. Esa respuesta, tan corta y tan directa, fue como una cuchilla en mi garganta. María bajó la cabeza, incapaz de mirarme, pero no lo negó. Así que, reí con amargura. Todo este tiempo, lo único que hicieron fue huesearme. No digas eso, susurró María, llorando. Yo sí te amé, de verdad. Pero después de lo del médico, me sentí vacía, incompleta. Y él estaba ahí. Yo no quise que pasara, pero pasó. Y ahora esperas un hijo suyo, la interrumpí, con la voz temblando. Ella asintió, y mis ojos ardieron. Mírame, María, dije con los dientes apretados. Ese hijo nunca será mío. Nunca. Ella rompió en llanto, y Daniel la abrazó frente a mí, como si yo no existiera, como si ya hubieran decidido borrarme de la ecuación. Fue ahí cuando entendí que no tenía nada más que hacer en esa casa. Que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Me levanté lentamente, y fui hacia el mueble donde guardábamos documentos. Saqué una carpeta, la lancé sobre la mesa, y los miré con frialdad. Aquí están los papeles del divorcio. Firmados por mí. Solo faltan ustedes. María me miró con horror. ¿Tan fácil? ¿Así vas a borrarnos de tu vida? No es fácil, respondí. Es lo más doloroso que he hecho, pero no voy a vivir con las obras de mi mejor amigo ni con la mentira de una esposa que me apuñaló por la espalda. Daniel intentó justificarse una vez más. Escúchame, hermano, yo no quise. No me llames hermano, rugí, golpeando la mesa. Los hermanos no destruyen la vida del otro. El silencio cayó de nuevo. Yo recogí mis llaves y caminé hacia la puerta, pero antes de salir, les dije lo último que necesitaban escuchar. Les deseo suerte. La van a necesitar. Porque este hijo que viene al mundo nacerá de la traición, y créanme, ese peso lo llevará siempre. Esa noche manejé sin rumbo otra vez, pero ya no con furia, sino con un vacío devastador. Me sentía como un fantasma que había perdido todo. Pero en medio de la oscuridad, una idea empezó a crecer en mí. Tal vez esa traición, por cruel que fuera, había sido también una liberación. Con el tiempo entendí algo que nunca habría aceptado antes. Ese matrimonio ya estaba roto desde mucho antes del embarazo. Mi relación con María se había convertido en rutina, en silencios incómodos, en miradas vacías. Y Daniel, bueno, quizás siempre había estado demasiado cerca de ella, y yo demasiado ciego para notarlo. Dolió, claro que dolió. Pero con cada día que pasaba, el dolor se transformaba en otra cosa. En fuerza. Un año después, mientras firmaba el último documento del divorcio, me di cuenta de que ya no sentía odio. Lo que sentía era algo más poderoso. Libertad. María había tenido a su hijo, y aunque nunca más volví a verla,
supe que Daniel se quedó con ella. Yo, en cambio, decidí empezar de nuevo. Aprendí que a veces la vida te arranca de golpe lo que amas para obligarte a despertar. Y aunque al principio parece el fin del mundo, con el tiempo descubres que es un comienzo. Mi esposa me dijo que estaba embarazada, pero yo soy estéril. Esa frase me rompió en 1000 pedazos, y al mismo tiempo, fue el inicio de mi verdadera vida.